En la vasta extensión del cúmulo de Andrómeda, donde innumerables civilizaciones coexistían en un tenue equilibrio de poder, el Imperio Cerano reinaba supremo, conocido por su poder militar incomparable y sus guerreros inquebrantables. Los Ser habían dominado la política interestelar durante siglos. Sus generales eran leyendas, sus flotas incomparables y sus tradiciones profundamente arraigadas en la conquista. Entre ellos, el general TH se erigía como un ícono de su superioridad como mariscal. Su nombre infundía miedo en toda la galaxia y sus victorias quedaron grabadas en los anales de la historia Siran. Pero la galaxia estaba cambiando. Estaban surgiendo especies más jóvenes que desafiaban al viejo orden con ideas, innovación y adaptabilidad. Entre estos advenedizos, los principales eran los humanos, una raza que había surgido rápidamente de su pequeño planeta azul llamado Tierra, mientras que su tecnología se quedaba atrás de los Ser en algunas áreas. Su creatividad y tenacidad les habían permitido forjarse un lugar entre las estrellas. Era esta creciente influencia la que ahora amenazaba el dominio del Imperio Cerano. La cumbre intergaláctica estaba destinada a ser un foro para la diplomacia, un intento de evitar las tensiones crecientes entre los Ceran y los humanos. La Confederación se celebró a bordo de la estación Celara, una estación espacial neutral que orbitaba una estrella moribunda. Reunió a representantes de docenas de especies. La estación en sí era una maravilla de la ingeniería, una construcción en expansión de aleaciones brillantes con vastos salones alineados con pancartas que representaban las diversas civilizaciones presentes. El gran salón estaba lleno de delegados, sus voces se mezclaban en una cacofonía de idiomas, dignatarios. Ornamentadamente vestidos se mezclaban con soldados con armadura, sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la desconfianza. En el centro de todo estaba la delegación Cerin, un grupo de imponentes figuras vestidas con relucientes armaduras ceremoniales. El General Tech, de Pai una cabeza. Más alto que la mayoría de sus pares, inspeccionó la habitación con una mirada desdeñosa. Su capa carmesí bordada con símbolos de sus incontables victorias lo arrastraba como un río de sangre que fluía. Los humanos entraron al salón con menos fanfarria, pero no menos determinación. El capitán Daniel Carter lideró la delegación, su postura firme, su expresión tranquila a pesar del peso de su responsabilidad. Un oficial condecorado en la flota estelar de la Tierra, Daniel, había sido elegido por su mente aguda y comportamiento firme. Su uniforme, aunque simple en comparación con el elaborado atuendo de otras especies, llevaba la insignia del poder de la Tierra en ascenso. Detrás de él su equipo de diplomáticos y asesores lo siguió. Sus rostros delataban una mezcla de nervios y resolución mientras la delegación humana se acercaba a su área designada. Un silencio cayó sobre la multitud, la tensión en la sala era palpable, el aire denso de anticipación. No era ningún secreto que los Ceran veían a la humanidad como una amenaza, una raza más joven que se atrevía a desafiar su autoridad. Por su parte, los humanos comprendían lo que estaba en juego. Cualquier paso en falso podría escalar a un conflicto abierto, una guerra que la humanidad no podía permitirse. El general Fikes dio un paso adelante, sus pesadas botas resonaron contra el piso pulido, su voz amplificada por el sistema de altavoces incorporado de su armadura retumbó en todo el pasillo. Por lo que estos son los humanos que se creen iguales, dijo su tono destilando desprecio, una especie apenas salida de su cuna atreviéndose a enfrentarse al poder del Imperio Siran. El insulto quedó suspendido en el aire, su peso presionando a la delegación humana. Daniel encontró la mirada de los X, sus ojos firmes. Se había preparado para este momento sabiendo muy bien que los Ceran buscarían socavarlos. El desafío ahora era responder sin mostrar debilidad. Confunden nuestra voluntad de defender la arrogancia. El general Daniel respondió de manera uniforme. Buscamos cooperación, no conflicto, pero no nos equivoquemos, defenderemos nuestro lugar. Entre las estrellas un murmullo se extendió por la multitud. Muchos de los delegados reunidos estaban impresionados por la compostura de Daniel frente a la intimidación. Otros, particularmente aquellos alineados con los Ser, se burlaron de la audacia del humano. Los labios de F se curvaron en una mueca de desprecio. Las palabras son baratas, capitán, dijo. Veamos si sus acciones pueden igualarlas. Dio un paso acerca su imponente figura proyectando una sombra sobre Daniel. Te reto a un duelo, una prueba de fuerza y honor. Si eres tan digno como dices, aceptarás. La sala estalló en caos. Los delegados susurraron entre ellos, algunos con incredulidad, otros con emoción. Los Cerin eran conocidos por su tradición de duelo, una competencia brutal que dejaba poco espacio para la misericordia. Rechazar un desafío era considerado un insulto grave, pero aceptar significaba enfrentar una derrota casi segura.
Contra un guerrero de este calibre, los asesores de Daniel lo rodearon de inmediato. Su voz es una ráfaga de preocupación. Esto es una trampa. Uno de ellos susurró con urgencia: no puedes ganar contra el HEK. Un guerrero experimentado. Sé lo que es. Daniel interrumpió. Su tono firme, pero no cruel, volvió su atención a Fkes, que estaba esperando, sus brazos cruzados con confianza. El desafío del general fue tanto un espectáculo como una. Daniel dio un paso adelante con su voz clara y firme: acepto su desafío. General. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. La mueca de desprecio de F. se profundizó en una sonrisa, sus dientes afilados brillando bajo las luces de la estación. Muy bueno, dijo que el duelo se llevará a cabo mañana en la arena. Prepárese. Capitán, lo necesitará. Mientras Daís se daba la vuelta y regresaba a su delegación, Daniel podía sentir los ojos de todo el salón sobre él. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Los Sens eran más grandes, más fuertes y más experimentados en combate, pero Daniel también sabía que la fuerza de la humanidad residía en su ingenio y adaptabilidad. Si iba a sobrevivir a este duelo necesitaría confiar en algo más que la fuerza bruta. Esa noche, cuando la delegación humana se reunió en sus aposentos, la gravedad de la situación comenzó a hundirse. Daniel se sentó a la cabeza de la mesa. Su equipo se reunió a su alrededor. Necesitamos un plan, dijo uno de sus asesores, rompiendo el silencio. Fkes no es solo un guerrero, es un S. Este duelo no se trata solo de ti, capitán. Se trata de la tierra. Daniel asintió. Lo se dijo en voz baja, y es por eso que no podemos permitirnos perder. Se reclinó en su silla. Su mente corría con posibilidades. Los Ceran se enorgullecían de su destreza física, pero a menudo subestimaban el poder de la estrategia. Si pudiera explotar su exceso de confianza, podría tener una oportunidad, pero el tiempo era corto y lo que estaba en juego era imposiblemente alto. Cuando comenzó el ciclo nocturno artificial de la estación, Daniel miró por la ventana a la estrella moribunda. Más allá de su resplandor ardiente, parecía reflejar la agitación dentro de él. Mañana enfrentaría un desafío como ninguno que hubiera conocido, un desafío que pondría a prueba no solo su coraje sino la esencia misma de lo que significaba ser humano. Los aposentos de la delegación humana a bordo de la estación Celara era modesta en comparación con las lujosas comodidades proporcionadas a los Cirin y otras especies establecidas desde hace mucho tiempo. Los humanos eran recién llegados. Su creciente influencia en la galaxia aún no se había consolidado en poder o prestigio. El capitán Daniel Carter estaba sentado en la pequeña mesa central en su sala de reuniones. Una pantalla holográfica parpadeaba frente a él. Los rostros de sus asesores reflejaban una mezcla de preocupación y determinación silenciosa que reflejaban la agitación que se agitaba dentro de él. Capitán, esto es una locura. La teniente Sarah Hayes, su estratega en jefe, comenzó. Su voz apenas ocultaba su frustración. BX es un arma viviente. Ha luchado en docenas de guerras. Ha superado oponentes del doble de su tamaño y a Carrie. Tiene cicatrices de batallas que habrían matado a la mayoría de los seres. Esto no es solo un duelo, es un espectáculo. Tiene la intención de humillarnos frente a toda la galaxia. Daniel se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados. Soy consciente de lo que está en juego. Teniente, respondió con calma, pero alejarse no es una opción. Si nos negamos, confirmaremos su creencia de que la humanidad es débil. Perderemos más que orgullo. Perderá cualquier posibilidad de ser tomado en serio en estas negociaciones. La sala quedó en silencio. Nadie podía negar la verdad de sus palabras. El Imperio Siran había orquestado este momento a la perfección, sin dejar espacio para la retirada. El duelo no fue solo un desafío, fue una declaración de dominio, y declinarlo marcaría a la humanidad como una raza de cobardes. ¿Cuál es nuestro plan? Entonces preguntó el comandante Julian Park. El asesor técnico de la delegación no puede superarlo en fuerza, y las tácticas de combate estándar no serán suficientes. Gracias, la armadura de Cerin por sí sola podría resistir un golpe directo de nuestras mejores armas. Daniel tocó el borde de la pantalla holográfica recorriendo esquemas de la tecnología Cerin. Sus sistemas de combate eran famosos por su precisión y durabilidad, diseñados para aplastar oponentes a través de una fuerza abrumadora. Sin embargo, mientras Daniel estudiaba los diagramas, una leve sonrisa comenzó a formarse. Confían demasiado en su tecnología, dijo su voz tranquila pero resuelta. Su fuerza no está en sus guerreros, está en sus herramientas. Si podemos neutralizar esas herramientas, nivelaremos el campo del avión. Sara frunció el ceño. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Sus sistemas están décadas por delante de los nuestros. Necesitaríamos semanas para analizar su tecnología y mucho menos encontrar una debilidad. La sonrisa de Daniel creció. No necesitamos débiles, solo necesitamos pensar como humanos. El equipo intercambió miradas.
Inciertas, pero sabían que no debían dudar de los instintos de Daniel. Tenía una reputación de estrategias poco convencionales, convirtiendo situaciones aparentemente desesperadas en victorias a través del puro ingenio. Si alguien podía encontrar una manera de vencer al general Fikes, era el Julian. Quiero extraer todos los datos que tenemos sobre los sistemas de combate Zirin. Daniel continuó concentrándose en sus núcleos de energía, sus interfaces de armas y sus sistemas de enlace neurológico. Si hay una vulnerabilidad, quiero saber sobre ella. Julian asintió, ya tocando furiosamente en su consola portátil. La pantalla holográfica cambió para mostrar corrientes de datos técnicos, una vertiginosa variedad de diagramas y especificaciones que iluminaban la sala en un ambiente frío. Luz azul. Sara, necesito que me ayudes a simular posibles estrategias. Daniel agregó THYK. Espera una pelea sencilla, un concurso de fuerza y habilidad. Si le damos algo más, lo desequilibraremos. Debemos mantenerlo adivinando. ¿Entendido? El capitán Sara respondió. Su expresión se suavizó con un dejo de admiración a pesar de la gravedad de la situación. La determinación inquebrantable de Daniel tenía una manera de inspirar a quienes lo rodeaban. Las horas pasaban en un borrón de cálculos y lluvias de ideas. El equipo trabajaba incansablemente, analizando los datos y ejecutando innumerables simulaciones. De vez en cuando, Daniel miraba la ventana gráfica donde la estrella moribunda arrojaba una tenue luz parpadeante. A través de la estación, su lento colapso parecía reflejar la presión que se ejercía sobre él. Finalmente, cuando comenzó el ciclo del día artificial de la estación, Julian se reclinó en su silla, su rostro se iluminó con el resplandor de la pantalla holográfica. Creo que tengo algo, dijo, su voz teñida de agotamiento y emoción. Los sistemas de enlace neuronal ICER son increíblemente avanzados, pero también son muy sensibles. Dependen de un campo electromagnético estable para mantener la sincronización entre el usuario y su equipo. Si podemos interrumpir ese campo incluso por unos segundos, podría deshabilitar la armadura y las armas. Daniel contra los ojos. ¿Cómo lo interrumpimos? Julian ha agregado que no será fácil. Sus sistemas están diseñados para adaptarse a la mayoría de las formas de interferencia, pero si podemos generar un pulso localizado en la frecuencia correcta, debería sobrecargar el enlace neuronal el tiempo suficiente para darle una apertura. Sara frunció el ceño. ¿Y cómo generamos este pulso? No tenemos exactamente dispositivos EMP avanzados por ahí. Julian Grind, no necesitamos uno. Los conjuntos de comunicaciones de la estación son lo suficientemente potentes para emitir la frecuencia que necesitamos. Puedo reprogramar uno de los transceptores portátiles para que actúe como generador de pulsos. Suena arriesgado. Sara dijo su tono. Cauteloso. Si falla, no fallará. Daniel intervino con voz firme. Esta es nuestra mejor oportunidad y la vamos a aprovechar. Se volvió hacia Julian. ¿Cuánto tiempo llevará modificar el transceptor? Aproximadamente 6 horas más o menos. Julian respondió. Tendré que calibrarlo con precisión para evitar activar los sistemas de seguridad de la estación. Hazlo, dijo Daniel, y asegúrate de que esté listo antes del duelo. Mientras Julian se apresuraba a comenzar sus modificaciones, Daniel se volvió hacia Sara. Deja que repasen la estrategia una vez más. Si el pulso funciona, tendré una breve ventana para desactivarlo por completo. Necesito estar listo para actuar en el momento en que sus sistemas se caigan. Sara asintió, su mente ya estaba corriendo con planes de contingencia. A pesar de las probabilidades, sintió un destello de esperanza por primera vez desde que se había emitido el desafío. Parecía como si tuvieran una oportunidad de luchar cuando los preparativos estuvieron completos. Daniel sintió una extraña sensación de calma. Estaba solo en sus aposentos, mirando su reflejo en la superficie pulida de la ventana gráfica. El peso de las expectativas de la humanidad descansaba pesadamente sobre sus hombros, pero se negó a dejar que lo aplastara el timbre de la puerta. Interrumpió sus pensamientos y Sara entró, su expresión ilegible. Es hora, dijo. Daniel simplemente asintió tomando una respiración profunda. Demostrémosles de qué estamos hechos. Cuando entró al pasillo, el peso de su decisión se posó sobre él. El destino de la reputación de la humanidad pendía de un hilo y la arena lo esperaba, pero Daniel estaba listo. Con el ingenio de sus test y su propia determinación, demostraría que la humanidad era una fuerza a tener en cuenta, no a través de la fuerza bruta, sino a través del poder del espíritu humano. La gran arena a bordo de la estación Celara era un espectáculo de arquitectura intergaláctica. Su vasto domo brillaba con proyecciones holográficas de duelos pasados. La multitud vibraba de anticipación. Representantes de docenas de especies llenaban los asientos que rodeaban la plataforma de combate central. Para muchos, esto era más que un duelo. Era una exhibición de poder, una oportunidad de presenciar la superioridad del Imperio Cerano sobre los humanos novatos. El general Fikes entró primero, su enorme figura recortada contra las duras luces de la arena.
su armadura carmesí brillaba con patrones intrincados. Grabado. En su superficie que representaba sus innumerables victorias, la multitud estalló en vítores y rugidos mientras levantaba su espada de plasma, su zumbido resonaba en el aire hasta el suelo. Pensé que era una leyenda viviente y su sola presencia era suficiente para intimidar a la mayoría de los oponentes. El capitán Daniel Carter estaba de pie en las sombras de la entrada mirando la exhibición. Su ritmo cardíaco era constante, su mente concentrada, no llevaba armadura, ningún símbolo ornamentado de estatus, solo su uniforme estándar de la flota estelar de la Tierra. Su simplicidad era un marcado contraste con la grandeza de la ocasión. En su mano llevaba el transceptor modificado, un dispositivo no más grande que un pad de datos estándar. El peso de las expectativas de la humanidad lo presionaba, pero se negó a flaquear. Su oponente se acerca. La voz de un locutor serrano retumbo reverberando. A través de la arena. Déjanos presenciar si el humano tiene el coraje para enfrentar a nuestro campeón. Daniel dio un paso adelante, con paso confiado, su mirada firme. Los vítores cambiaron a murmullos de incredulidad mientras la multitud se daba cuenta de su falta de armadura y armamento. Muchos asumieron que era arrogancia, otros pensaron que era desesperación. Solo Daniel y su equipo sabían la verdad. Esta era estrategia F. Se giró para mirarlo, una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Así que el humano ha decidido encontrar su fin, dijo su voz amplificada por los parlantes en su armadura. Podrías ahorrarte la humillación, pero supongo que tu especie carece de la sabiduría para conocer su lugar. Daniel encontró su mirada sin pestañear. Estoy aquí para demostrar el lugar de la humanidad entre las estrellas, respondió su voz firme, y creo que estás a punto de aprender algo sobre nosotros. Los locutores señalaron el inicio del duelo, las luces de la arena se atenuaron, dejando a los combatientes iluminados por un solo foco. La multitud se quedó en silencio. La tensión tan espesa que era casi tangible. FX no perdió el tiempo. Daniel Sid se lanzó hacia adelante con su espada de plasma, cortando el aire con precisión mortal. Daniel Sid pisó sus movimientos de manera calculada y deliberada. No estaba allí para participar en un combate directo. Estaba allí para sobrevivir. Lo suficiente para que su plan funcionara. Los ataques generales fueron implacables. Cada uno diseñado para abrumar e intimidar. Las chispas volaron cuando su espada rozó el suelo de la arena. Su calor dejó marcas quemadas a su paso. Daniel se movió con agilidad. Su cuerpo más pequeño le permitió evadir los poderosos pero lentos golpes. La multitud se puso inquieta, algunos gritos y frustración mientras el humano continuaba esquivando en lugar de ¿Es esta tu estrategia? Human FX SE Burlow. Su voz goteaba desdén. Corriendo como una presa ante el depredador. Daniel no respondió. Estaba observando, analizando, esperando el momento adecuado. Cada movimiento de la armadura de él, cada zumbido de la espada de plasma, cada destello de energía en el aire, todo pintaba una imagen de los sistemas Zerin, y luego vio un débil distorsión en el campo electromagnético que rodea la armadura de FX. El enlace neuronal, luchando por adaptarse a la alta energía de salida de sus golpes, presionó un botón en él. Transceptor iniciando el primer pulso de calibración. Un zumbido apenas perceptible llenó el aire, pero no se dio cuenta la multitud. Sin embargo, se hizo más fuerte sintiendo que algo estaba sucediendo. Daniel necesitaba más tiempo para afinar la frecuencia del pulso, para sobrecargar el enlace neuronal. Su frustración comenzó a mostrarse, sus golpes se volvieron más salvajes, sus burlas más agresivas. Luchando se encogió, rugió su voz resonando por la arena. Muéstrame la fuerza de tu patética raza. Daniel esquivó otro golpe. La espada lo falló por pulgadas. La fuerza no es solo cuestión de músculo, dijo con calma. Su voz se transmitió por encima del ruido de la multitud. Se trata de estrategia, adaptabilidad, inteligencia, algo que claramente subestimas. El comentario dio en el blanco. La ira de Fix se desbordó y cargó con una ferocidad que envió ondas de choque a través del piso de la arena. Daniel activó el transceptor. Segundo pulso, más fuerte y más concentrado. El zumbido se hizo más fuerte y esta vez vaciló su armadura. Parpadeó el campo de energía a su alrededor. Se estabilizó por un breve momento. La multitud jadeó. Fact tropezó LED, pero rápidamente recuperó su expresión, oscureciéndose. ¿Qué truco es este? Gruñó. Sus movimientos se ralentizaron mientras su armadura luchaba por compensarla. Interrupción. Daniel no respondió. Presionó la secuencia final en él. Transceptor desatando un pulso electromagnético concentrado. El efecto fue inmediato. La armadura de Dex bloqueó su
Espada de plasma desactivándose a mitad del movimiento, las chispas volaron de las articulaciones de su traje cuando el enlace neuronal se sobrecargó dejándolo. Inmóvil la arena cayó en un silencio aturdido, se quedó congelado su enorme cuerpo, un monumento a su propio exceso de confianza. Daniel se acercó lentamente, el transceptor todavía zumbando en su mano se detuvo justo fuera del alcance, mirando al inmovilizado general. Tu fuerza es impresionante. Daniel dijo, su voz tranquila pero firme, pero no es nada sin control, sin adaptabilidad. La humanidad puede no tener tu tamaño o tu tecnología, pero tenemos algo que no puedes vencer. Ingenio. El silencio fue roto por aplausos dispersos que rápidamente se convirtieron en un rugido de aprobación de la multitud. Los delegados de otras especies, intimidados durante mucho tiempo por Cir y el dominio, vitorearon al humano que había cambiado las tornas. Incluso aquellos que habían dudado del lugar de la humanidad en la galaxia no podían negar la brillantez de la estrategia de Daniel. La voz del locutor resonó en la arena. El duelo ha terminado. El capitán humano ha emergido victorioso. La armadura de Fix finalmente se apagó, liberándolo de su estado congelado. Say Tumbalio. Su expresión era una mezcla de rabia y respeto a regañadientes. Por primera vez en su histórica carrera, había sido derrotado no por la fuerza, sino por una fuerza que había subestimado. Has dejado en claro tu punto. Humano, dijo TH en voz baja pero con una nota de reconocimiento. Tal vez tu especie sea más formidable de lo que creía. Daniel asintió con su expresión. Neutral. Y. Tal vez haya más fuerza de la que creías. Mientras las luces de la arena se iluminaban, el significado del momento se apoderó de todos los presentes. Esta no era solo una victoria para Daniel o la delegación humana, era una declaración. La humanidad había demostrado su valor no a través de la fuerza bruta, sino a través de las mismas cualidades que les habían permitido elevarse entre las estrellas. Daniel salió de la arena con él transceptor todavía en su mano, su cabeza en alto. Detrás de él los vítores de la multitud resonaron, un testimonio del amanecer de una nueva era en las relaciones galácticas. Las consecuencias del duelo resonaron por la estación Celara como una onda expansiva. La noticia de la victoria del capitán Daniel Carter se extendió rápidamente, llegando a cada rincón de la galaxia. Los delegados susurraban con asombro, compartiendo relatos fragmentados de cómo un humano sin armadura y aparentemente desarmado armado había vencido al mayor general del imperio. Siran. Para los humanos la victoria fue un momento decisivo, para los Ser fue un golpe humillante. La dinámica de poder de la galaxia había cambiado en un instante y los ecos de este duelo se sentirían durante años. Daniel regresó a las habitaciones de la delegación humana. Su equipo lo recibió con una mezcla de euforia y alivio. Sarah Hayes, su estratega en jefe, dio un paso adelante. Su rostro estaba enrojecido de orgullo. Capitán, comenzó a luchar para contener sus emociones. Has hecho algo extraordinario. Toda la galaxia nos está mirando ahora, no como advenedizos, sino como iguales. Daniel asintió con la cabeza y una leve sonrisa atravesó su exterior estoico. Esto no se trataba solo de mí, dijo, se trataba de todos nosotros, lo que representamos y de lo que somos capaces. Probamos que la fuerza no se define por el tamaño o el poder, sino por cómo usamos nuestras mentes. Julian Park, el asesor técnico de los A, levantó el transceptor. Ahora está inactivo. Este pequeño dispositivo, dijo con una sonrisa, podría ser la pieza de tecnología más famosa de la galaxia. Ahora diría que le debemos un lugar en un museo. La risa se agitó. A través de la habitación un raro momento de ligereza después de la intensa presión de las últimas 24 horas, pero incluso mientras el equipo celebraba, los pensamientos de Daniel estaban en otra parte. Él sabía que el duelo era solo el comienzo. El Ser no tomaría esta derrota a la ligera y las repercusiones podrían solidificar el lugar de la humanidad entre las estrellas o sumergirlos en un conflicto más profundo. Un suave timbre interrumpió su conversación. Un mensaje había llegado marcado con la insignia del imperio. Siran. Sara tocó la interfaz holográfica y apareció el rostro del general Flex, su expresión ilegible. Capitán Carter, comenzó su voz profunda reverberando a través de la habitación. Luchaste bien. Mientras no puedo negar mi derrota, sé que este duelo fue más que una prueba de fuerza, fue una prueba de resolución. Daniel estudió el rostro del general buscando un significado oculto. ¿Qué está diciendo, general?, preguntó con cautela. FX se inclinó más cerca de la cámara, su mirada intensa. Su victoria ha enviado un mensaje a la galaxia, uno que mi gente no puede ignorar, pero entiende esto también ha alterado el equilibrio de poder. El imperio Ceran no será visto como débil, no permitiremos que su especie se levante sin control. La amenaza flotaba en el aire. Pesada y tácita, Daniel se encontró con la mirada de los. Su voz firme, no tenemos intención de socavar el imperio Siran. General, la humanidad busca cooperación, no conflicto. Pero si intenta sofocarnos, encontrará que no daremos marcha atrás. Los ojos de Flex
Se entrecerraron, pero hubo un destello de algo más. Por respeto, quizás seas más de lo que creía, capitán, por ahora. Te has ganado mi reconocimiento, pero ten cuidado, la galaxia es un lugar peligroso, tu ingenio puede ganarte batallas. Pero las guerras son otro asunto completamente diferente. La transmisión terminó dejando la habitación en silencio. Sara la interrumpió con un suspiro. No va a dejar pasar esto es. El no, Daniel, respondió su tono resuelto, pero no esperábamos que lo hiciera el ser. No olvidará lo que pasó aquí, pero tampoco lo hará el resto de la galaxia. Le hemos mostrado a todos que no debía ser subestimado. Mientras la delegación humana se preparaba para salir de la estación, la atmósfera cambió. Representantes de otras especies comenzaron a acercarse a ellos, ofreciendo felicitaciones cautelosas y propuestas tentativas de alianzas. Las miradas, una vez despectivas ahora, fueron reemplazadas por curiosidad y respeto. El ingenio de la humanidad había capturado la imaginación de la galaxia, y por primera vez fueron vistos como algo más que meros recién llegados. En las horas previas a su partida, Daniel estaba solo en la plataforma de observación mirando las estrellas. El sol moribundo en el corazón de la órbita de la estación arrojaba un suave resplandor dorado a través del vacío infinito en el que pensaba la tierra de sus ciudades en expansión y el desierto indómito de las personas que habían puesto sus esperanzas en él. Esta victoria no era solo para la delegación, era para todos los que creían en el potencial de la humanidad para forjar un lugar entre las estrellas. La puerta detrás de él se abrió, y Sara se unió a él. Su expresión contemplativa. Hiciste algo notable hoy, Daniel, dijo su voz tranquila, pero te conozco lo suficientemente bien. Ver que ya estás delgada. Rey, sobre lo que viene después. Daniel asintió con la mirada. Nunca dejando las estrellas. Esto es solo el comienzo, dijo, que nos hemos ganado su respeto, pero ese respeto viene con escrutinio. Los Sens nos observarán más de cerca ahora, y otros pueden vernos como una amenaza. Tenemos que estar listos para lo que viene. Sara se apoyó contra la barandilla, sus ojos pensativos. ¿Crees que estamos listos? Tenemos que estarlo, respondió Daniel, porque la alternativa es perder todo por lo que hemos trabajado. Cuando el día artificial de la estación se convirtió esta noche, la delegación humana abordó su nave, el Endeavour, y se preparó para el viaje a casa. La tripulación estaba en silencio, cada miembro reflexionando sobre los eventos de los últimos días. Daniel se sentó en la silla del capitán, el transceptor descansando en la consola. Frente a él era un símbolo de su victoria, pero también un recordatorio de los desafíos que se encontraban por delante. Mientras el Endeavour se deslizaba hacia la oscuridad del espacio, Daniel se permitió un momento de esperanza. La galaxia era vasta e implacable, pero la humanidad habían demostrado su valor. Se habían enfrentado al poder del Imperio Siran y habían emergido victoriosos, no por su fuerza bruta, sino por las mismas cualidades que los definían: creatividad, adaptabilidad y el impulso inquebrantable para superarlo imposible. Las estrellas se extendían ante ellos como un tapiz de infinitas posibilidades y, por primera vez, Daniel sintió no solo el peso de la responsabilidad, sino también la emoción del potential. El viaje de la humanidad entre las estrellas apenas comenzaba, y él estaba decidido a guiarlos con valentía hacia lo desconocido.